Previamente. La clase 1A, de la Academia UA, comenzamos un entrenamiento de rescate similar al del examen de licencia. Pero hubo un derrumbe repentino, y quedamos atrapados bajo tierra. Al intentar escapar, nos reunimos con Yaoyorozu e Ida, quien estaba herido. Pese a los contratiempos del camino, logramos alcanzar los ascensores. Pero la crisis aún no había terminado. La auténtica prueba empezaba ahora. Está a punto de empezar. Sobrevive. Entrenamiento de supervivencia mortal, segunda parte. Deku diría. Entra luz solar. Podremos salir de aquí. Uraraka diría. Llegaremos a la superficie. Yaoyorozu diría. Según la estructura del edificio, los ascensores solo llegan hasta el piso -1. Uraraka diría. ¿Y por qué vemos esa luz? Tsuyu diría. El suelo de la superficie también debió derrumbarse. Por eso la luz solar llega hasta aquí. Yaoyorozu diría. Pues son buenas noticias. Tsuyu diría. Sí. Con el don de Ochako podemos llegar a la superficie. Uraraka diría. Bien, los haré flotar y... Yo diría. Espera Uraraka. Deku diría. Yaoyorozu, ¿puedes lanzar una escalera desde el piso -1? Yaoyorozu diría. ¿Qué? Sí. Tsuyu diría. ¿Piensan quedarse? No, Midoriya, Rollis. Uraraka diría. ¿Quedarse? ¿Por qué? Yo diría. Puede que los demás aún sigan aquí. Y puede que estén heridos, como Ida. Deku diría. Comprobaremos que están bien y los traeremos aquí. Yaoyorozu diría. Rollis, tú estás herido. Yo diría. Pues correré el riesgo. Ustedes saquen a Ida de aquí. Yaoyorozu diría. De acuerdo. Y así las chicas elevadas por el don de Uraraka, irían al ascensor. Deku diría. Notifica a los profesores Yaoyorozu. Yaoyorozu diría. Por supuesto. Tsuyu diría. Tengan cuidado, Midoriya, Rollis. Uraraka diría. Deku-kun, Rolly-kun, si ven peligro. Yo diría. Lo sabemos, nos resguardaremos enseguida. Deku diría. En marcha. En otro lado. Tokoyami diría. ¿Por qué se encendieron las luces? Todoroki diría. O repararon el generador de emergencia o lo imbuyeron de electricidad. Tokoyami diría. Electricidad. Kaminari, ¿eh? Todoroki diría. Alguien debió decirle qué hacer. La idea solo pudo venir de Midoriya, Rolando, Yaoyorozu, o... Kirishima diría. Bakugo. Encontré el muñeco que hay que rescatar. Kaminari diría. Bien hecho. Bakugo diría. Este desgraciado nos dio mucho trabajo. Luego lo mato. Kirishima diría. ¿Al muñeco? Kaminari diría. ¿Y cómo lo sacamos de ahí? Si se derrumba todo, nos enterrará a nosotros también. Kirishima diría. ¿Qué hacemos, Bakugo? Bakugo diría. Hacer que explote. Los dos dirían. ¿Qué? Kaminari dirían. ¿No oíste lo que dije? Lo expliqué claramente. ¿No ves lo inestable que es? Bakugo diría. Por eso hay que salvarlo antes de que pase. Kaminari diría. Pero. Kirishima diría. Kaminari, si eso fuera una persona de verdad, y te pidiera ayuda, ¿qué harías? Lo darías por imposible. Kaminari diría. Pues. Pero no es el caso, esto es un entrenamiento. No creo que debamos tentar a la suerte. Kirishima diría. Puede funcionar, ¿no, Bakugo? Bakugo diría. Claro. Kirishima diría. Entonces hagámoslo. Vinimos a la UA para ser héroes. ¿No, Kaminari? Kaminari diría. Sí, pero. Bakugo diría. No hay tiempo, empecemos de una, extras. Kaminari diría. Pues al menos cuéntanos el plan. En otro lado. La castaña abriría la puerta del ascensor de la superficie, y logrando subir con Ida inconsciente. Uraraka diría. Podemos salir por ahí. Yaoyorozu diría. Uraraka, lleva a Ida a la enfermería. Asui, acompáñala y avísale al profesor. Volveré a lanzar la escalera. Aizawa diría. ¿Solo escaparon ustedes? Uraraka diría. Profesor Aizawa. En otro lado. Bakugo diría. ¿Listos extras? Kaminari diría. ¿Sí? Kirishima diría. No me des a mí, ¿eh? Bakugo diría. Muere. AP Shot. Kaminari diría.
Adelante, Kirishima. Y así estos dos lanzarían explosiones y electricidad, y Kirishima iría rápido por el muñeco de entrenamiento, pero escombros bajarían directamente hacia Kirishima, pero explosiones y electricidad por parte de Bakugo y Kaminari los destruirían, y Kirishima caería con el muñeco a salvo. Pero una gran roca caería encima de este, pero Bakugo de una explosión lo destruiría. El Pecoso y yo escucharíamos la explosión. Yo diría: ¿qué es ese ruido? Deku diría: ¿un derrumbe? No. Están destruyendo algo en algún piso inferior. Yo diría: podría ser. En otro lado. Todoroki diría: ese ruido. Tokoyami diría: es Bakugo. Todoroki diría: podría haber un derrumbe en cualquier momento. ¿Qué tiene en la cabeza? Tokoyami diría: la explosión fue abajo. El piso -6. Todoroki diría: el piso inferior. Tenía que ser el lugar más inestable. Este se sorprendería, y seguiría diciendo: Bakugo fue quien restauró la electricidad. Y ahora la explosión. ¿Continúa con el entrenamiento en estas circunstancias? Tokoyami diría: Todoroki. En eso en las paredes se abrirían huecos y de allí saldría agua. Al igual que en el piso donde estarían Bakugo, Kirishima, y Kaminari, pero este estaría muy asustado. En la superficie. Uraraka diría: ¿no van a ir a salvarlos? ¿Qué quiere decir, profesor? Tsuyu diría: ¿acaso el derrumbe era? Aizawa diría: un accidente que era de esperar. Para que sepan, si no pueden superar una crisis como esta, no aprobarán el examen. Uraraka diría: pero Ida está herido, y tal vez haya más gente que no pueda moverse. Aizawa diría: en ese caso pasarán a ser héroes a objetivos a rescatar. ¿Que los rescatará? Yaoyorozu diría: prepararé la escalera. Uraraka diría: yo también voy. Tsuyu diría: quiero. Todoroki diría: rompe el suelo con Dark Shadow, por favor. Tokoyami diría: en esta oscuridad no podré controlarlo. Todoroki diría: ayudaré con mis llamas. Tokoyami diría: de acuerdo. Dark Shadow. Y así saldría la sombra de Tokoyami. En el piso -6, el techo se derrumbaría, saliendo un pilar de hielo. Todoroki diría: por aquí. Suban. Bakugo, Kirishima y Kaminari dirían: Todoroki. Bakugo diría: nadie te pidió ayuda. Kaminari diría: no es el momento, Bakugo. Dejemos que ayude, aprovechemos toda la ayuda que podamos. Todoroki diría: dense prisa. Después. Los tres ya habrían subido un piso más. Kaminari diría: estamos a salvo. Kirishima diría: gracias, Todoroki, Tokoyami. Tokoyami diría: me alegro que estén bien. Todoroki diría: no hay tiempo para relajarse, sigue influyendo más agua. La congelaré para frenarla. Ustedes salgan de aquí. Kirishima diría: me quedo contigo, Todoroki. Todoroki diría: sus dones no ayudarán en esta situación. Y si estás cerca, el hielo te atrapará. Si no quieres estorbar, vete ya. Tokoyami diría: Todoroki tiene razón. Tenemos que irnos rápido. Salgamos de aquí. Kirishima diría: de acuerdo. Kaminari diría: tú siempre tan tranquilo. Te esperamos arriba. Todoroki diría: sí. Y así estos se irían, dejando solo al bicolor. Todoroki diría en su mente: es una zona muy amplia. ¿Cuánta agua podré congelar? Ganaré el tiempo suficiente para que escapen. Deku diría: ¿qué pasó? Bajó la temperatura. Yo diría: ¿acaso Todoroki tendrá algo que ver? ¿Estará deteniendo un derrumbe? Deku diría: hay que llegar abajo. Aunque sea a la fuerza. Yo diría: sí. Así activaríamos el Full Cowl, y destruiríamos un muro. Yo diría: ¿escuchas eso? Deku diría: ¿eh? De entre unas escaleras veríamos a los chicos. Kirishima diría: Midoriya, Rolando. Deku diría: Kirishima, Kaminari, Tokoyami. Yo diría: ¿qué alivio, están bien? Kirishima diría: sí. Eso creo. Yo diría:
Bueno, sigan todo derecho, en el ascensor abierto hay una escalera, pueden subir por ella. Kirishima diría. ¿En serio? Kaminari diría. Nos salvamos, Kirishima. Kirishima diría. Sí. Deku diría. Todoroki sigue abajo, ¿verdad Tokoyami? Tokoyami diría. Está conteniendo el agua subterránea congelándola. Yo diría. ¿Está congelando el agua? Tokoyami diría. Además. En la superficie, la azabache seguiría creando una escalera, mientras que Uraraka y Tsuyu la estarían extendiendo hacia abajo. Hasta que escucharían la voz de Kirishima, diciendo que no hay cuerda. Con Todoroki. El bicolor ya habría congelado el agua, y diría. Logré contener el agua ahí abajo. ¿Qué haces aún aquí, Bakugo? Bakugo diría. No te deberé nada. Todoroki diría. Da igual, salgamos de aquí. Bakugo diría. Demasiado tarde. Huir no servirá de nada. El pecoso y yo seguiríamos corriendo. Deku diría. Aunque el hielo de Todoroki sea increíble, dudo que pueda congelar un espacio tan grande. Yo diría. Apuesto que habrá congelado unas decenas de centímetros de la superficie, ya que el agua debajo estará bajo presión. Bakugo diría. Al estar bajo presión, el agua se volará por cualquier grieta, y se dispararán chorros de agua con escombros. Con nosotros. Yo diría. El peor de los casos. Se derrumbará todo. Todoroki diría. Ya lo tenía previsto. Bakugo diría. Cierra el pico. Todoroki diría. Tú quedaste sabiéndolo. Con nosotros. Deku diría. Kacchan se quedó para salvar a Todoroki. Y seguro que tiene una idea para salir de aquí. Yo diría. Sí. Me pregunto qué haría Bakugo. ¿Cómo salvaría él a Todoroki? Todoroki diría. ¿Tienes un plan para escapar, no? Bakugo diría. Escúchame bien, bastardo mitad y mitad. Haré un agujero en el hielo, para crear un geyser. Con nosotros. Deku diría. El agua saldrá con fuerza. Todoroki puede congelar una parte para subir en ella. Bakugo diría. Haré explotar el techo mientras subimos, y llegaremos arriba en un momento. Todoroki diría. Entiendo el plan. Pero, ¿puedes usar tus explosiones para hacer el agujero que necesitamos? Bakugo gritaría. Puedo. Con nosotros. Yo diría. No lo creo. Incluso para Bakugo las probabilidades son bajas. Pero con el Shot Strail podemos abrir un agujero del tamaño adecuado. Deku diría. Sí. Con el traje gamma que nos hizo Atsume, si aumentamos el porcentaje del One for All todo lo que aguante. Y así llegaríamos. Yo diría. Bakugo, Todoroki. Todoroki diría. Rolando, Midori ya. Bakugo diría. ¿Qué hacen aquí, nerds? Deku diría. Nosotros dos abriremos el agujero. Bakugo diría. Son unos. Deku diría. Todoroki, prepara hielo. Todoroki diría. Encendido. Yo diría. Bakugo, prepárate para volar el techo. Bakugo diría. No me des órdenes. Deku diría. No hay tiempo. Aquí vamos. One for All Full Cowl, 5%. Yo diría. One for All 10%, Full Cowl. Así iríamos a destruir el hielo de una patada, y de allí saldría agua a chorros. Pero lograríamos sostenernos del hielo hecho por el bicolor, y así subiríamos con el agua dándonos impulso. Bakugo diría. Muere. Este destruiría un muro. Después este destruiría otro muro. Pero de aquí en adelante el pecoso y yo nos encargaremos de destruir los muros de una patada. El edificio estremecería, haciendo que Kaminari caiga de las escaleras, pero la ranita usaría su lengua para sujetarlo, y haciendo que éste volviese a sostenerse de las escaleras. Y al instante, Iida despertaría de su inconsciencia, y se preguntaría que qué pasó, y Yaoyorozu le contaría que hubo un derrumbe, el peliazul recordaría que este habría salvado a Momo, y él le da las gracias por salvarlo, pero la azabache le dice las gracias por haberla salvado del derrumbe, después llegarían los chicos junto con Uraraka y Tsuyu. A lo cual el peliazul se sorprendería, y se preguntaría por nosotros cuatro, yo, Deku, Bakugo y Todoroki. A lo que Kirishima le dice que entró agua al edificio, y que Todoroki ganó tiempo, Tokoyami diría que el musulmán se quedó con él, Kaminari diría que Deku y yo fuimos a rescatarlos, a lo que el peliazul se sorprendería, al igual que Yaoyorozu.
Uraraka pensaría positivamente, diciendo que fuimos a salvarlos y que estaríamos bien, al igual que Todoroki y Bakugo. Al Peliazul se le ocurriría que formen un equipo de rescate, los cuales ellos aceptarían. Con nosotros. El bicolor estaría dentro de un pilar de hielo, pero con ayuda de su don de medio caliente de Todoroki, abriría un agujero en el pilar, y saldría de allí. Este vería al pecoso en el suelo boca arriba, y yo de lado un poco lejos de él, con una pierna rota doblada a la mitad. Todoroki diría: despierten, chicos, Midori ya, Rolando. El pecoso lograría despertar, y diría: Todoroki. Todoroki diría: ¿estás bien? Deku diría: me duele en varios sitios pero puedo moverme. Pero rolas. Así despertaría, acompañado de un fuerte grito de dolor. Todoroki diría: tu pierna está rota. Yo diría: debió ser por chocar con esa roca de allá. Mierda, siento que me rompí unas costillas por ese golpe, no puedo caminar, ayúdenme por favor. Así estos me ayudarían a levantarme. Yo diría: ¿en qué piso estamos? Deku diría: caímos tras destruir 3 techos. Debe ser el piso -3. Yo diría: avanzamos más. Todoroki diría: deberíamos poder salir antes de que llegue el agua. Deku diría: gracias a ti, Todoroki, y a Kacchan. Yo diría: ¿y dónde está ese güey? El pecoso tendría un rostro de angustia, al ver a Bakugo en el suelo, y su pierna siendo aplastada por una roca. El bicolor me detendría de un brazo, y el pecoso intentaría despertar a Bakugo. Este reaccionaría y le daría un cabezazo en el rostro de Deku, y diría: deja de gritarme en la oreja. Deku diría adolorido: Kacchan. Todoroki diría: Bakugo, sujétate de Midoriya, yo llevaré a Rolando. Saldremos de aquí. Bakugo diría: una herida como esta no es nada. El porqué es un debilucho de mierda. Yo diría: hijo de... Bakugo diría: no necesito su ayuda. Deku diría: no hay tiempo, Kacchan. Vamos, sujétate. Bakugo diría: no quiero. Deku diría: Kacchan. Yo diría: deja ese orgullo, Bakugo, maldita sea. Bakugo diría: lo haré solo aunque sea forzando la pierna. Si necesito ayuda por algo como esto, jamás seré el héroe número 1. Todoroki diría: te tambaleas. Bakugo diría: me tropecé. Eso es todo. Deku diría: sujétate de mí, Kacchan. Bakugo diría: suéltame, Deku. Deku diría: no. Bakugo diría: suéltame. Deku diría: yo también quiero ayudar. Eres el que restauró la electricidad, ¿no? Para facilitar la salida de los demás. Bakugo diría: no. Lo hice para encontrar al tipo de rescate. Yo diría: ¿y por qué te quedaste hasta el final? Para salvar a Todoroki, ¿no? Bakugo diría: no quiero deberle nada. Deku diría: tú me salvaste a mí. Todoroki diría: y a mí. Yo diría: a mí también. Deku diría: ahora déjanos hacerlo a nosotros. Por favor. Bakugo lo pensaría, y diría: me niego. Deku diría: Kacchan. Este lo volvería a pensar, y diría: vas a ser mi bastón. El pecoso estaría confundido, y diría: ¿qué? Bakugo diría: serás mi bastón para que salga caminando por mi propio pie. Deku: ah, sí, claro, seré tu bastón. Bakugo diría: los bastones no hablan. Deku diría: lo siento, ya me callo. Bakugo diría: sigues hablando. Así este usaría la mano del pecoso para tapar su boca. Después, Todoroki diría: ya casi llegamos. Yo diría: al fin. Uraraka diría: ahí están. Kirishima diría: aquí. Aizawa diría: antes del examen de licencia provisional, pienso erguir un muro tras otro frente a ustedes. Supérenlos y vayan más allá. Ve más allá. Plus Ultra. Y así lograríamos subir a la superficie. Dando por completo el entrenamiento de supervivencia mortal.